En la vida hay diferentes caminos a escoger, diferentes caminos por recorrer, diferentes caminos por descubrir. Tal vez te encuentras en una intersección de varios de ellos y debes decidir cuál seguir, pero debes saber que solo uno es el camino que te llevará a cumplir tu propósito en la vida. Encuéntralo a través de la Biblia en Camino Nuevo. Tengo conmigo aquí este portaplanos y dentro de él hay unos planos arquitectónicos. En los planos arquitectónicos están dibujado el proyecto de una construcción. Aquí están las dimensiones, las indicaciones, la distribución del espacio de la construcción de una casa. Es aquí en los planos en donde se encuentran las vistas que le llaman los arquitectos de planta, las vistas frontales, cortes, alzados, donde están todas las indicaciones que se necesitan para realizar una construcción. El plano es la base para edificar. Aquí están definidos todos los elementos que se necesitan para llevar a cabo la construcción de una obra. Están todos los detalles de lo que debe ser ejecutado y de lo que debe ser realizado. Recuerdo que mi abuela, que llegó a la Ciudad de México por ahí de los años 40, de 1940, entre 1900 y 1950, ella pues se hizo de un terreno, adquirió un terreno y sobre él edificó una construcción de 2 niveles. Fue de las primeras construcciones de 2 niveles en esa área de la Ciudad de México que empezaba a ser urbanizada. Hoy ya la ciudad es muy diferente, obviamente, pero en ese tiempo ella echó mano pues de albañiles y construyó la casa sin un plano. No hubo un plano que seguir, no hubo un arquitecto que estuviera asesorándola. Ella dio las indicaciones a los albañiles de que quería aquí un espacio así, quería un pasillo por acá, quería un primer nivel así y unas escaleras. Y bueno, yo conocí de niño esa casa. Entonces las escaleras tenían un escalón de un tamaño, otros más grandes, otros más chicos. Los cuartos no eran exactamente igual, no estaban bien alineados. En fin, era una construcción peculiar, pero bueno, estuvo muy bien hecha. Ha resistido los sismos del 85 y hasta el más reciente de hace algunos años. Pero esto lo estoy mencionando porque construir y llevar a cabo una obra con un plan a seguir es diferente que sin un plan a seguir. El resultado será completamente diferente. Se podría tener éxito en la obra que no se sigue, la que no sigue un plan, pero no llegará a ser o a compararse o a tener la calidad, la distinción, el éxito que se tendrá cuando se sigue un plan o un proyecto. La siguiente parte del proyecto pues consistirá en edificar, ¿verdad? Bajo el lineamiento. Y bueno, vamos aquí a tener vamos aquí, los constructores pues siguen ya los protocolos de construcción. Lo siguiente será construir a partir de un proyecto, ¿verdad? A partir de un plan se continuará con la construcción o la edificación. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? Hay algo importante que debemos saber. En la vida necesitamos guiarnos por un plan. Necesitamos seguir un plan. No podemos andar por la vida sin un plan a seguir porque terminaremos en cualquier lugar. Nuestra vida no llegará a donde debiera sin un plan. Y hay una verdad sobre la cual estaremos hablando en esta mañana, y esta verdad nos dice que Dios tiene un plan para todo creyente en Jesús.
Dios tiene un plan para todo creyente en Jesús. Y vamos en esta mañana a hablar de algunas de las etapas del plan que Dios tiene para cada creyente. Vamos a hablar de 5 etapas entre muchas otras que pudiéramos hablar en esta mañana. Y para ello vamos a basarnos en lo que está escrito en la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, el verso 29. Voy a dar lectura y dice de la siguiente manera. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, el verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. La primera de las etapas sobre la cual estaremos hablando en esta mañana, sobre cómo es que Dios tiene un plan para cada creyente en Jesús, es que el plan de Dios se desarrolla sobre un terreno determinado. El plan de Dios se desarrolla sobre un terreno determinado. En este aspecto de la Biblia, que será nuestra base para seguir acerca de esta verdad, encontramos que hacia el año 874 antes de Jesús es que comenzó a reinar en Israel, en su ciudad capital Samaria, un rey llamado Acab, de quien la Biblia nos da algunas referencias muy claras. Estamos hablando de un tiempo y un lugar determinado, o una situación determinada en que la Biblia nos da el contexto de lo que sucedía. Era el año en que reinó. Hoy, por las evidencias arqueológicas, sabemos que era el 874 a.C. Sabemos por la Biblia que era en Israel, en su capital, en lo que era el reino del norte, y lo que es la ciudad capital Samaria. Y reinó Acab. ¿Qué se nos dice de Acab? Se nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que otros reyes que reinaron antes de él. Se casó con una mujer que era hija del rey de Fenicia. Esta mujer se llamaba Jezabel y trajo a Israel la idolatría, porque estableció el culto a deidades paganas como Baal y Acera. Incluso por el contexto histórico sabemos que Jezabel estaba determinada a través de su marido Acab, pues a implementar este culto a como diera lugar. Sabemos que muchos sacerdotes de Dios fueron muertos, levitas fueron muertos, profetas fueron muertos. Quería exterminar con la adoración al único Dios verdadero. Además, levantó un templo en Israel dedicado al culto a Baal. Era una situación definitivamente crítica para la nación de Israel, para el pueblo de Dios. Y es en ese tiempo que Dios llevó a cabo su plan. Él ya tenía un plan a seguir para esta situación. Y sigo leyendo aquí en el siguiente capítulo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 1, que dice lo siguiente: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es entonces que entra un hombre en la escena histórica. Es un hombre que entra en acción, un hombre llamado Elías. Yo quiero que hasta aquí hagamos un alto y reflexionemos. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que yo estoy viviendo? Yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Por qué naciste en este tiempo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué no naciste en otra época? ¿Por qué no naciste en la Edad Media? ¿Por qué no naciste en 1800? ¿Por qué no naciste a principios de 1900? ¿Por qué naciste en este tiempo? Yo quiero preguntarte, ¿por qué naciste en el lugar en el que estás, en el que resides, o en el lugar en el que naciste? Tal vez te has mudado de ciudad. ¿Por qué naciste en este lugar y por qué estás viviendo actualmente en el lugar en el que resides? Son preguntas que conforman el terreno sobre el cual Dios lleva a cabo el plan para todo creyente en Jesús. ¿Por qué naciste en la familia a la que llegaste? ¿Por qué tus padres fueron tus padres? ¿Por qué no naciste en otro lugar y fuiste miembro de otra familia? Tal vez hubieras podido pensar, a mí me hubiera gustado nacer en Inglaterra, en el palacio de Windsor, en la familia real. Tal vez te hubieras preguntado por qué yo iba para allá, pero en el camino algo pasó y me trajeron aquí. No sé, ¿por qué? Yo quiero decirte que no es casualidad que tú hayas nacido donde hayas nacido, que tengas la nacionalidad que tienes, que hayas nacido en la familia en la que hayas nacido, que seas del color de piel que tienes, que tengas los ojos que tienes, en fin, no hay casualidades. Dios te envió a este país, si es que eres de México. Dios te envió a este país porque en este tiempo Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Así como este proyecto arquitectónico en el que están definidos los planos de una casa que se debe construir, así Dios ya tiene establecido el proyecto, ya tiene el plan de lo que tu vida debe ser, debe llegar a ser algo grande, una obra, una edificación maravillosa que Dios tiene en mente. En este terreno histórico en el que estás viviendo, definitivamente estamos viviendo tiempos que la humanidad no había vivido. Estamos viviendo situaciones que nunca antes se habían vivido. Estamos después de un año de pandemia, de muchas situaciones económicas, financieras, que se han visto afectadas, familiares, de salud, y que hasta la vida tienen y seguirán teniendo secuelas. Ese es el terreno histórico sobre el cual Dios quiere llevar a cabo su plan en tu vida. No es casualidad. Podrías estarte lamentando por la situación en la que estás viviendo. Podrías lamentarte por las circunstancias en las que estás viviendo. No es que Dios haya tenido preparado que algo malo te sucediera. De Dios no proviene nada malo. Pero Dios tomará esa base para llevar a cabo su plan para tu vida. Así como en la nación de Israel estaba pasando por una crisis porque estaban estableciendo un culto a una deidad pagana, estaban arrastrando al país a la idolatría, al caos, al desorden. Es en ese terreno sobre el cual Dios estaba por llevar a cabo su plan a través de este hombre llamado Elías. Así es que algo que debes saber en esta mañana es que sobre el terreno en el que actualmente te encuentras,
es que Dios puede llevar a cabo su plan para tu vida si tú así lo decides. Ese es precisamente el segundo aspecto de este plan, la segunda etapa del plan de Dios. El plan de Dios comienza con un llamado, estés donde estés. El plan de Dios comienza con un llamado desde el lugar en donde tú te encuentres. En este verso 1 vemos que entra en escena un hombre llamado Elías. ¿Sabes? Cuando una obra comienza, cuando ya se tiene el plan a seguir, es entonces que se hace la convocatoria a todos los participantes que van a llevar a cabo esa obra. A los albañiles, plomeros, herreros, a los carpinteros, a los supervisores, a los que manejan la maquinaria pesada, en fin, a los contratistas, a todos aquellos que van a participar en la obra. Se hace el llamado, se hace la convocatoria para todos los que van a participar en esa construcción. En el gobierno le llamarían la licitación. Se hace la licitación para convocar a todos aquellos que estén interesados en llevar a cabo un plan o un proyecto. Y esto ilustra lo que estaba sucediendo con Israel en ese tiempo. Elías respondió al llamado que Dios hizo para su vida. Porque, si sigo leyendo, dice en el verso 2, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está al frente de Jordán. Dios le trajo a Elías un llamado para que comunicara un mensaje al rey Acab. Él le dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era un mensaje de Dios. Elías era un mensajero. Si vemos un poco más sobre Elías, nos podremos identificar de alguna forma con él en esta mañana. Elías era un perfecto desconocido. Se nos dice aquí que era Elías tisbita, es decir, que venía o provenía de un lugar conocido como Tisbe, del que no se tiene su ubicación al día de hoy exacta. Era un lugar, una ciudad, un poblado, un pueblito ubicado en alguna región de Galaad, en el área oriental al río Jordán. Era un lugar en donde del que se tiene referencia que no hubiese o proveniese alguien allí de gran prominencia. Eran hombres y mujeres del campo, gente sencilla. Y eso resalta que Dios no tomará tus capacidades, tu inteligencia, tus recursos para que tú seas elegido para llevar a cabo su plan. Dios no se basa en lo grande que tú puedas ser, en lo famoso que tú puedas ser, en lo importante que ya puedas ser para llevar a cabo un plan en tu vida. Dios te tomará desde donde estás, como te encuentres, y te hará un llamado, una convocatoria para que aceptes integrarte a su plan. Así lo hizo con Elías. Y Elías aceptó esa convocatoria, fue llevarle este mensaje al rey. Se presentó para hacerle saber que venía de parte de Dios y le dijo algo muy claro: no habrá lluvia por algunos años. Sabemos que habrían de ser 3 años en los que no habría de llover. Esto era una llamada de atención a la nación, al rey, por haberse apartado de Dios. Esto no fue idea de Elías, esto fue un mensaje de Dios, era parte del plan de Dios. Atreverse a decirle eso al rey era autocondenarse a la muerte. Así es que tenía que ser un hombre respaldado por Dios que lo llevara a realizar esto, que sabía Elías que Dios tenía un plan y que Dios preservaría su vida. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Siguiendo este proceso estamos viendo
que en ese contexto histórico es que Elías entra en escena. Hemos visto que la primera etapa del plan de Dios es que sobre el terreno en que tú encuentres, Dios puede comenzar a edificar tu vida en base a su plan. Porque el segundo aspecto nos dice que en esa segunda etapa, Dios hará un llamado para que seas parte de ese plan. ¿Sabes? Hoy en esta mañana, Dios te hace una convocatoria para que seas parte de su plan. Te hace una convocatoria para que tú te integres al plan que Él tiene. Tú puedes decidir si quieres ser parte de su plan o si no quieres ser parte de su plan. Es tu decisión. Si quieres decidir hacer las cosas a la manera de Dios o si quieres hacer las cosas a tu manera. Para unirse al plan de Dios hay una puerta de reclutamiento. Todos los que están interesados en participar en la construcción de una obra van y se dirigen a cierto lugar y dicen: yo quiero ser parte de la construcción de este plan. ¿Dónde firmo? ¿Dónde me registro? ¿Dónde participo? ¿Dónde entro yo en esto? En el caso de nosotros, en el caso de cada persona, hay una puerta de entrada al plan de Dios. Toda la gente puede entrar por esa puerta y unirse y ser parte del plan que Dios tiene para cada persona. Esa puerta se llama Jesús. En Juan 3:16 encontramos que Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se nos llama a través de este pasaje de la Biblia de Juan 3:16 a creer en Jesús. En Juan 14:6 se nos dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La única puerta que hay para que seas parte del plan de Dios es creer en Jesús, establecer una relación de obediencia con Él, para que tú te puedas integrar al plan que Dios tiene para su vida. De otra forma, no vas a ser parte de ese plan. No vas a ser parte de ese plan. No hay otra puerta, no hay otra manera. La religión no te integra al plan de Dios. La única puerta que te integra al plan de Dios es Jesús, una relación de obediencia con Él. Es importante entender que fuera del plan de Dios vas por tu cuenta. Tal vez una persona en este mundo pueda ser exitosa, ser famosa, ser adinerada y nunca haber entrado por esa puerta, nunca haber tenido una relación con Dios a través de Jesús, ni haber puesto su fe en Jesús. Y podrá decir: yo hice grandes cosas en esta vida, yo hice grandes obras en esta vida. Bueno, a los ojos de Dios, esa obra pudiera ser comparada con una pequeña choza, con una pequeña construcción toda chueca, porque las obras perfectas solo las hace Dios. Al final de la vida, aunque hayas pensado que hayas alcanzado el éxito, la fortuna y la fama sin haber sido parte del plan de Dios, la vida de esa persona tendrá un final y un destino trágico. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La Biblia es clara y nos habla de dos lugares: no estar en el plan de Dios y estar en el plan de Dios. No estar en el plan de Dios es estar en el terreno que la Biblia señala como pecado, es decir, en la desobediencia a Dios. ¿Sabes? Y esa desobediencia tiene una consecuencia. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes? El resultado final de esa obra, de esa decisión de no estar en el plan de Dios, es la muerte, es la condenación eterna, no solo la muerte física. Puede decir: de todo mundo me voy a morir, sí, pero está hablando de la muerte eterna, del lugar al que cada persona irá después de esta vida. En el plan de Dios hay un lugar para el que Dios nos tiene destinado con Él por la eternidad. Y fuera del plan de Dios hay un sitio llamado
infierno, el lago de fuego, como se menciona en Apocalipsis, al que cada persona que no haya entrado en el plan de Dios irá. Dios no manda a las personas a ese lugar, por eso les hace una convocatoria y les dice, la puerta está abierta. ¿Quieres ser parte del plan de Dios para tu vida, que es maravilloso, tiene un destino maravilloso para ti? Entra por esa puerta a través de Jesús. Él ha abierto esa puerta, Jesús abrió esa puerta para que seas parte del plan que Dios tiene para tu vida. Es tu decisión entrar o no entrar. Dios ya abrió la puerta. Está abierta al día de hoy. El día de hoy esa puerta está abierta y es tu decisión entrar o no entrar a través de esa puerta. En el plan de Dios pasarás al anonimato en la historia. Serás borrado para siempre de la historia y de la humanidad y tu destino será trágico y será triste. El tercer aspecto de la etapa del plan de Dios es que el plan de Dios se lleva a cabo sobre bases firmes. Siguiendo el ejemplo que estamos teniendo esta mañana, para realizar a cabo una construcción o una edificación, es necesario tener un plan y lo primero que se hará es construir los cimientos sobre los que se edificará esa obra. Los cimientos son básicos, son esenciales. Sin cimientos, una casa se puede caer, un edificio se puede desmoronar. Los cimientos son esenciales para una buena construcción. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Si yo me regreso aquí donde estamos en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, vemos que Dios le da una palabra a Elías. Le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios recibió instrucciones precisas y le dijo, ¿sabes, Elías? Ya entregaste tu mensaje al rey, ya le dijiste que de mi parte no va a haber lluvia durante varios años. Ahora es necesario que vayas a este lugar llamado Querit y que estés allí y ahí yo voy a procurar tu alimentación. Hay un arroyo del cual vas a poder tener agua fresca todos los días y yo te voy a mandar todos los días por la mañana y por la tarde cuervos que te van a hacer llegar pan y te van a hacer llegar carne. Elías bien pudo haber dicho, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Estás loco? ¿Esa es tu idea? No, yo no voy, yo paso. No, Elías fue obediente. Dios tenía que hacer de él los cimientos firmes sobre los que llevaría a cabo su obra. Y ese era el propósito de llevarlo a ese lugar. Era el lugar de la formación de los cimientos, de las bases de Elías. Estaba recién respondiendo al llamado que Dios tenía para su vida, dar un mensaje. Ahora tenía que ser fundamentado, ahora tenía que ser afirmado, ahora tenía que ser asentado sobre bases firmes. Elías obedeció y fue a ese lugar. Querit significa cortar. Elías debía cortar con todo aquello que le estorbara para llevar a cabo el plan que Dios tenía para su vida. Formas de pensar, costumbres, tradiciones, hábitos, para que Dios pueda llevar a cabo su plan en tu vida. Seremos como creyentes llevados a sitios, a situaciones, a áreas, a etapas de nuestra vida en la que tendremos que decidir cortar con aquellas cosas, ideologías, valores, costumbres, hábitos que no caben en el plan de Dios, que no caben en el plan de Dios.
Cuando un constructor va a llevar a cabo alguna obra, se necesita regir por lo que está en el plan. Él no puede decir, es que a mí me parece que debería haber aquí una ventana. Es que a mí me parece que debería haber aquí una puerta. Es que aquí me parece que debería este cuarto ser más chico. No puede hacer eso. Se debe regir por lo que ya está establecido en el plan. La obediencia es esencial. Las ideologías que tenemos no son las que Dios quiere que tengamos, las bases, los fundamentos, los valores, los principios que Dios quiere que tengamos. Si tú no obedeces el plan de Dios, no se puede llevar a cabo. Dios tiene un plan, pero te corresponde a ti ejecutarlo a través y mediante la obediencia. En ese tiempo Dios estaría trabajando en la vida de Elías. Dios estaría trabajando en la vida de Elías. Dios estaría preparándolo, apartándolo para que él pudiera ser receptivo a la voz de Dios, que pudiera tener la claridad para aprender a distinguir lo que Dios le estaría hablando, lo que Dios le estaría mostrando. ¿Sabes? De la misma forma, Dios tiene un plan en la formación de todo creyente, de todo seguidor de Jesús. Él nos llevará a áreas en las que debamos formarnos para aprender a escuchar su voz. Por eso es esencial que el hombre o la mujer que ha aceptado la convocatoria de Dios, el llamado de Dios para ser parte de su plan, debe ser formado, debe pasar por un proceso de capacitación, por un proceso de instrucción, para que él sea los cimientos que Dios quiere para llevar a cabo su obra. Cada día debe apartarse para tomar tiempos fuera de la cotidianidad, de la rutina, del trabajo diario, tiempos aparte para encontrarse con Dios, para leer la Biblia, para orar, para hablar con Dios y para escuchar su voz. Eso es importante. Además de que habrá circunstancias, situaciones, adversidades que serán los desiertos de la vida por los que tengamos que enfrentarnos. Sabes, esta pandemia ha sido un buen tiempo para que podamos apartarnos para escuchar la voz de Dios, para profundizar en su palabra, para buscarlo a Él. Él no causó esta pandemia, pero Él aprovecha esta pandemia para poderse comunicar mejor con nosotros y para poder formar en nosotros el carácter que necesitamos para poder llevar a cabo sus planes y su obra. En ese lugar también Elías aprendería a depender de Dios, aprendería a depender de que Él supliría todas sus necesidades básicas y esenciales. De Él recibiría el alimento y el sustento. Él debería aprender a depender que Dios le enviaría la provisión que Él necesitaría. Debería aprender a desarrollar su fe en Dios. ¿Sabes? Cuando Elías recibió la instrucción de que enviaría a Dios cuervos para hacerle llegar carne y pan, ¿qué pensarías tú en su lugar? No, espérate, ¿de qué se trata? Bueno, por lo menos dame un arco y una flecha, una lanza para cazar conejos, para cazar aves, no sé, y poderme hacer un guisado. No, Dios se encargaría de ello. Y así es como sucedió. Dice en el verso 6 que y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías estaba aprendiendo algo muy importante, que lo imposible para nosotros, para Dios no lo es. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. En el plan de Dios podremos encontrar cosas que nos demandarán fe. Podrás tú preguntarte, ¿cómo voy yo a construir esto? ¿Cómo voy a llevar a cabo este plan? Esto es imposible para mí, yo no puedo lograr esto. Así es, porque Dios te llamará a un plan en el que por tus fuerzas y tus medios no podrás construirlo.
en el que deberás depender de Dios, deberás creer en Él, deberás poner tu fe en Él, en que Él proveerá los recursos necesarios para llevar a cabo esa obra. No sé en qué situación te encuentres en este momento. Pudieras preguntarte, ¿por qué estoy aquí? Yo te decía, es momento de que desde ese lugar tú le permitas a Dios que haga allí su obra en tu vida a través de su plan. Y Dios empezará a hacer cosas que tal vez te parezcan ilógicas, para que en esta mañana tú recuerdes que lo imposible para ti, para Dios, es posible. Alguna vez escuché un comentario de alguien diciendo que esperar que un cuervo te trajera carne era como esperar que el Chavo del Ocho te trajera una torta de jamón. Eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. Las aves, los cuervos son aves de rapiña, comen carne. ¿Te imaginas? Tú mandas a un cuervo a llevar carne a alguien, ya se la comió. Pero eso te muestra que aún Dios puede hacer lo imposible posible. Dios puede hacer lo imposible posible. Si tú ya tomaste la decisión de creer que Dios tiene un plan para tu vida, ya respondiste con un sí al llamado de Dios para tu vida a través de Jesús, decirle, sí, yo creo en Jesús y creo que a través de Él tú tienes un plan para mi vida. Debes aceptar también que estarás en formación, en entrenamiento, en capacitación, y que las circunstancias por las cuales estás pasando son un medio por el cual Dios te quiere enseñar algo. Tal vez tú te estés preguntando, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me he visto afectado en mi salud? ¿Por qué mi familia se vio afectada? Hoy yo quiero decirte nuevamente, Dios no envió el mal para tu vida, pero Dios puede aprovechar esa situación para hacer algo bueno a partir de ahí. Por eso acepta el plan que Dios tiene para tu vida. Y es necesario que hoy tú reconozcas que en ese plan Él tiene el control de las cosas. Él tiene el control de las cosas, no lo olvides. Si tú ya eres parte del plan de Dios, aceptaste ese llamado de ser parte del plan de Dios hoy, tú di, yo estoy en el plan de Dios. Él está en control de las cosas. Él va a enviar la ayuda que necesito. Él no me va a abandonar, no me va a dejar. Por más desierto que yo vea alrededor, por más vacío que yo vea alrededor, por más desolador que yo vea el panorama, Dios está en control y Dios está formando algo. La pregunta no es por qué, sino es para qué estoy aquí. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Qué parte de mi carácter está formando Dios en mí? Hoy es el día en que debes dar gracias a Dios y decirle, Señor, gracias porque me permites estar en tu plan a través de Jesús y porque sé que estás en control de las cosas y que sé que lo imposible que esto parece para mí, para ti no lo es y tú me vas a guiar y a dirigir y yo quiero ser formado en lo que tú tienes para mi vida. Hoy Dios tiene un plan y está en control de todas las cosas. Esto es bien importante. Debemos aprender a creer que lo imposible para nosotros con Dios es posible, que Dios está formando tu fe.